En los videotutoriales anteriores hemos aprendido cómo crear una clase y hemos visto que los elementos que vamos a utilizar para almacenar la información son las variables de instancia. Del mismo modo hemos aprendido a declarar y a implementar métodos asociados a esa clase de manera bastante fácil y sencilla. Un tipo de métodos especial que hemos implementado son los métodos set y get. Estos métodos set y get son métodos muy importantes porque nos permiten acceder o modificar los contenidos de una variable de instancia. Sin embargo, hemos visto que es un rollo implementarlos, porque por cada variable de instancia tenemos que implementar dos métodos, su correspondiente método get y su correspondiente método set. La pregunta que hay que hacerse entonces es la siguiente: ¿existe alguna manera de evitarnos escribir estos métodos y que sin embargo pues podamos utilizarlos? La respuesta pues es afirmativa. De hecho, disponemos de unos elementos en Objective-C que reciben el nombre de propiedades, ¿vale? Ya los hemos utilizado en otros proyectos de iOS y bueno, pues ahora los siguientes videotutoriales y pues se van a centrar pues en ver cómo podemos explotarlos y qué es lo que hay detrás de ellos. Básicamente, cuando yo defino una propiedad, lo que estoy haciendo es asociar esa propiedad con una variable de instancia. De manera que la construcción de los métodos get y set se va a hacer de manera automática por parte del compilador sin que nosotros tengamos que escribir nada de código. Está claro que cuando nos queramos referir a esas propiedades pues para cambiar algún valor, pues tendremos que utilizar las variables de instancia dentro de la clase. Vamos a proceder a crear las propiedades. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre el nombre que le vamos a dar a la variable de instancia y el nombre que le vamos a dar a la propiedad. Por convenio, pues vamos a añadir un guión bajo después de cada una de las variables de instancia definidas, ¿vale? Y vamos a utilizar ese mismo nombre sin el guión bajo pues para definir su propiedad correspondiente. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser borrar los métodos get y set, puesto que ya no los vamos a implementar nosotros, ¿de acuerdo? Y vamos a borrar también su correspondiente implementación. Perfecto, todo este trabajo ímprobo que hemos hecho en el video tutorial anterior pues ya no nos vale. Vamos a comenzar a definir las propiedades. Para definir una propiedad utilizamos la directiva property, seguida del tipo de datos, en este caso la clase, que vamos a asociar a la propiedad que estamos definiendo. Vamos a definir una propiedad, marca, vamos a declarar otra propiedad, modelo. ¿Vale? Fijaos cómo la propiedad, su nombre, como decía, se diferencia de la variable de instancia a la que la vamos a asociar por el guión bajo que aparece al final de cada una de las variables de instancia. Vamos a definir una propiedad NSString que vamos a denominar matrícula. Vamos a definir una propiedad NSNumber que vamos a llamar precio, y finalmente vamos a definir una propiedad NSNumber que vamos a llamar kilómetros. Bien, pues ya estaría todo el trabajo hecho, ¿vale? Al definir la propiedad, pues cuando vayamos al archivo de implementación, y ahora veremos cómo, nosotros le diremos al compilador que queremos sintetizar los métodos get y set asociados a esas propiedades. Y además, pues tendremos que llevar a cabo la asociación entre las variables de instancia y las propiedades que acabamos de definir, para poder referirnos a ellas de manera sencilla dentro del código de mi clase. Bien, pues de aquí en principio no tendríamos que modificar absolutamente nada más y vamos a proceder a cambiar el archivo de implementación de la clase coche. ¿Qué cosas tenemos que cambiar aquí? Pues bueno, ya veis que hay varios errores porque como hemos modificado cosas, ahora lo vamos a ir arreglando. Pues fijaos, después de la directiva implementación vamos a proceder a sintetizar las propiedades. ¿Cómo se sintetiza una propiedad? Pues utilizamos la directiva sintetizar, seguida del nombre de la propiedad, igual el nombre de la variable de instancia. ¿Vale? Con esto lo que estamos haciendo es hacer que la propiedad y la variable de instancia me apunten al mismo objeto, ¿vale? En el fondo, pues como ya os he repetido 1000 veces, estamos trabajando con punteros. Pues esto habría que hacerlo para cada una de las propiedades que hemos definido. Modelo igual modelo guión bajo. Matrícula igual matrícula guión bajo.
kilómetros igual a kilómetros guión bajo, y finalmente precio igual a precio guión bajo. Pues bien, con esta sencilla operación, cuando compilemos y construyamos nuestro proyecto, pues se van a producir dos cosas. La primera va a ser que se van a generar los correspondientes métodos get y set para cada una de mis variables de instancia, y la propiedad va a quedar automáticamente linkada o relacionada con la variable distancia de turno. Bien, pues ya estaría todo, ya hemos terminado, no hay que escribir absolutamente nada más. Lo único que tenemos que hacer ahora es corregir los métodos setMarca, setModelo y mostrar información y mostrar mensaje, que nos están arrojando algunos errores. ¿Por qué nos están arrojando estos errores? Pues muy sencillo, porque dentro de la clase, yo cuando quiera trabajar con la variable distancia voy a tener que utilizar, obviamente, el nombre que he dado a cada una de mis variables de distancia. Si os acordáis, por convenio hemos dicho que las variables de distancia le vamos a poner un guión bajo al final, ¿vale? Por eso estaba esto dando errores, porque estaba utilizando el nombre de la propiedad, ¿vale? Pues si modificamos todo esto en nuestro código, en principio, pues habríamos arreglado mi clase coche, ¿vale? Y habríamos adelgazado pues bastante el código. Si os fijáis, la declaración de la clase queda mucho más limpia, mucho más clara, ¿vale? Tenemos por un lado las variables de distancia y por otro lado las propiedades. Fijaos que el número de métodos que tenemos que declarar ahora pues es mucho menor, permitiendo que nos centremos mucho más en lo que son los métodos de utilidad o métodos que dan funcionalidad a la clase per se, ¿vale? Y quitando en medio pues toda la morralla que son los métodos get y set. Y en el archivo de implementación, pues del mismo modo, solamente hace falta implementar los métodos que realmente nos están interesando. Bien, vámonos a la clase principal para ver cuántos errores tenemos. Si nos fijamos y miramos, no hay absolutamente ningún error. ¿Por qué? Porque una vez que hemos declarado las propiedades y las hemos sintetizado, eso significa que los métodos setMarca, setModelo, setMatrícula, setKilómetros o marca, modelo, matrícula, etcétera, pues son métodos que ya existen, porque son métodos que se han sintetizado automáticamente. Por tanto, de nuestra clase principal no tendríamos que modificar absolutamente nada. Bien, vamos a probar a ejecutar el código y a ver si todo funciona. Bueno, pues aquí tenéis la nueva ejecución. Como veis, no os he engañado y todo ha funcionado exactamente igual que antes. Por tanto, muy importante, cuando queráis definir variables de distancia que deseéis que sean accedidas desde el exterior de vuestros objetos y se puedan o bien modificar o bien acceder a su información, pues definidlas como propiedades. Las variables de distancia internas a la clase, es decir, aquellas variables de distancia que van a guardar datos, ¿vale? O que las va a utilizar la propia clase pues para realizar operaciones, las que sea, y que no queremos que sean visibles al exterior, pues no las defináis como propiedad. Decir simplemente, y lo remarcaremos un poco más adelante cuando hablemos de la sobreescritura de métodos, que si nosotros definimos una propiedad no hace falta escribir el método set o el método get correspondiente pues para cada una de las propiedades que he definido. Pero si yo quiero modificar el comportamiento de ese método get o de ese método set en mi clase, pues sí podría escribir, aunque la propiedad esté sintetizada, sí podría escribir un método, pues por ejemplo, setMarca alternativo que me inventara yo y que funcionara de alguna manera diferente al método setMarca habitual, ¿vale? Ahí lo que estaríamos haciendo sería sobreescribir el método, ¿vale? Y la funcionalidad que prevalecería sería la de la implementación que yo he hecho. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo.